En algún lugar recóndito del noreste de Rusia se encuentra la tundra, una vasta extensión de musgo, rocas y viento, donde no hay árboles ni carreteras, y donde el hombre está siempre solo con la tierra infinita. Aquí, la visibilidad se extiende por kilómetros, y cualquier huella en la nieve es como un libro abierto. Parecería imposible desaparecer sin más en un lugar así. Pero es aquí donde desaparecen personas experimentadas y fuertes que conocen el norte mejor que sus propios hogares. Un pastor de renos cuyas huellas terminaron en una roca desnuda. Un cazador que desapareció a 100 pasos de sus perros. Una anciana que se escondió detrás de un arbusto de moras árticas y desapareció a pocos metros de su nieta. No hay señales de lucha, ni animales, ni respuestas. Solo un vacío repentino donde una persona había estado un segundo antes. Hoy escucharás historias de la tundra que pocas personas conocen. Historias de personas que desaparecieron de forma tan extraña e inexplicable que ni siquiera los ancianos se atreven a hablar de ellas en voz alta. En la vasta naturaleza salvaje del norte, donde cada rastro es visible a kilómetros de distancia, 3 hombres fuertes y experimentados que habían vivido toda su vida entre el hielo y el viento simplemente desaparecieron. Sus huellas terminaban en rocas desnudas, sus pertenencias permanecían intactas y sus cuerpos fueron encontrados en lugares a los que no podían haber llegado por sí mismos. No se trata de leyendas, sino de desapariciones reales de las que casi nadie ha oído hablar, pero que son imposibles de olvidar. El 8 de octubre de 1997, un pastor de renos de 52 años llamado Kevin desapareció con su rebaño en las estribaciones de la cordillera Anyuy, en Chukotka. Esta historia sigue siendo una de las más misteriosas de la región, ya que no solo desapareció el hombre, sino también 200 renos. Para entender esta historia, hay que saber algunas cosas sobre cómo viven los pastores de renos en Chukotka. Los Chukchi son un pueblo indígena del extremo norte de Rusia que vive en una península situada justo enfrente de Alaska, al otro lado del estrecho de Bering. Tradicionalmente, los Chukchi se dividen en 2 grupos: los Chukchi costeros, que cazan animales marinos, y los Chukchi renos, que crían renos en la tundra. Kevin era un Chukchi reno. Trabajaba en una brigada de pastores de renos, un grupo de pastores que trabajan juntos para cuidar de una gran manada de renos. Esto es un vestigio del sistema de granjas colectivas soviético, cuando los renos se reunían en grandes granjas colectivas. Kevin pasó 35 años en la tundra, desde los 17 años. Era uno de los pastores de renos más experimentados de la zona, un hombre respetado por los pastores jóvenes y cuyos consejos eran escuchados incluso por los ancianos. A principios de octubre de 1997, Kevin estaba pastoreando un rebaño de 200 renos en las estribaciones de la cordillera Anyuy, a una altitud de unos 800 metros. Era un trabajo típico de otoño. Los renos pastaban en las laderas de las montañas, donde aún quedaba vegetación verde antes del invierno. A principios de octubre, en Chukotka, llegan las primeras heladas fuertes, cuando las temperaturas bajan hasta los 15 o 20 grados bajo cero. Sin embargo, aún no ha llegado la noche polar, el periodo en el que el sol no sale por el horizonte en absoluto. Kevin vivía solo en un chum, una vivienda tradicional de los pueblos nómadas del norte, similar a una gran tienda cónica hecha con pieles de ciervo tensadas sobre un armazón de madera. Dentro del chum hay un hogar para calentarse y cocinar, una zona para dormir hecha con pieles de reno y un lugar para guardar cosas. El chum se puede desmontar y transportar en un trineo cuando el rebaño se traslada a un nuevo pastizal. La tarde del 7 de octubre, alrededor de las 8 p.m., Kevin se comunicó por radio con el campamento base, que se encontraba a unos 29 kilómetros de distancia.
El campamento base es el centro de la brigada de pastoreo de renos, donde viven las familias de los pastores, y hay una pequeña escuela para los niños, un centro médico y almacenes con suministros. Kevin informó al oficial de guardia: «Todo va bien, el rebaño está tranquilo, el tiempo se mantiene estable. Los renos han pastado todo el día en la ladera norte. Mañana tengo previsto trasladarlos un poco más al este, donde he visto buen musgo de reno, un líquen que es el alimento básico de los renos en invierno». El operador registró el mensaje y programó la siguiente comunicación para las 8 de la mañana. Esta comunicación por radio 2 veces al día es obligatoria para los pastores que trabajan solos. La tundra no perdona los errores, y si ocurre algo, una lesión, una enfermedad, un encuentro con un oso, la ayuda debe llegar rápidamente. El 8 de octubre, a las 8 de la mañana, el oficial de guardia encendió la radio y llamó a Kevin. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo 15 minutos más tarde, y luego otra vez media hora después. Silencio. A las 9 de la mañana se había avisado al jefe del equipo. Al mediodía, 2 equipos de búsqueda en motos de nieve, vehículos motorizados para desplazarse sobre la nieve, partieron hacia la última posición conocida de Kevin. El viaje duró unas 2 horas. Cuando los buscadores llegaron al campamento, vieron la tienda de Kevin, situada como de costumbre en una pequeña colina. Se acercaron. La tienda estaba intacta. Levantaron el toldo, la entrada hecha con piel de reno, y miraron dentro. El hogar se había enfriado, pero las cenizas indicaban que el fuego había estado encendido recientemente, posiblemente la tarde o la noche anterior. El saco de dormir de piel de reno estaba extendido como si Kevin hubiera dormido en él y se hubiera levantado por la mañana. Sus pertenencias personales, ropa de recambio, una olla, una taza, algo de comida, estaban todas en su sitio. El rifle estaba apoyado contra el marco de madera del chum. Para un pastor de renos, un rifle no es solo un arma para cazar, sino también una protección contra los lobos y osos que pueden atacar al rebaño. Era extraño que Kevin hubiera dejado su rifle atrás. Un pastor experimentado nunca abandona su chum sin su arma. La radio estaba sobre una pequeña mesa plegable. Uno de los buscadores la comprobó. Las pilas estaban cargadas y la radio funcionaba. ¿Por qué Kevin no había respondido a la llamada matutina? Entonces, los buscadores abandonaron el chum y comenzaron a examinar los alrededores. Y entonces se encontraron con algo completamente inexplicable. El rebaño había desaparecido. 200 renos, todo el rebaño que Kevin había estado pastoreando, se habían esfumado por completo. Para comprender lo extraño que es esto, hay que saber que 200 renos no es un grupo pequeño de animales. Un reno adulto pesa entre 100 y 150 kilos. Una manada de 200 renos cubre una superficie de varias hectáreas cuando pasta. Cuando una manada así se desplaza, deja huellas claras. Cientos de pezuñas pisotean la nieve, rompen ramas y dejan excrementos. Los buscadores comenzaron a rodear el área alrededor del chum, ampliando el radio. Buscaban rastros de la manada. La nieve en el suelo era fina, de unos 5 centímetros de profundidad, lo suficiente para ver las huellas con claridad. Había rastros del propio Kevin, huellas de sus mukluks, botas tradicionales de piel de ciervo con pelo en el interior, alrededor del chum, hasta el lugar donde solían estar los ciervos. Había huellas aisladas de varios ciervos. Al parecer, habían pastado cerca del chum el día anterior. Pero no había rastros de un movimiento masivo. No había una amplia franja de nieve pisoteada, tierra pisoteada, vegetación rota que siempre queda cuando una manada de 200 renos se desplaza de un lugar a otro. Era como si 200 renos se hubieran desvanecido en el aire. Uno de los buscadores, un anciano pastor llamado Renategin, dijo: «Eso no puede ser. Incluso si la manada se hubiera asustado por lobos, un oso,
y hubiera huido, habría huellas por todas partes. Los ciervos asustados corren en diferentes direcciones, dejando huellas en todas direcciones. Aquí no hay nada. Entonces encontraron las huellas de Kevin. Las huellas de sus botas conducían desde el chum unos 300 metros al este hasta una cresta rocosa, donde grandes rocas sobresalían del suelo. Los buscadores siguieron las huellas. Paso a paso, el rastro era claro en la fina capa de nieve. Kevin caminaba claramente con calma, sin correr. La distancia entre las huellas era normal para caminar. En la cresta rocosa, las huellas llegaban hasta una gran roca plana. Y en esta roca, las huellas terminaban. No había nada más. Los buscadores rodearon la roca y revisaron el área en un radio de 160 pies. No había otras huellas. Era como si Kevin hubiera pisado la roca y desaparecido. Al anochecer, llegó un grupo de búsqueda ampliado. 20 personas, incluidos los mejores rastreadores de varios equipos. Comenzaron una búsqueda sistemática. Revisaron cada grieta entre las rocas, por si Kevin hubiera caído en alguna. Revisaron las laderas de los alrededores, por si se hubiera resbalado y caído. Gritaron su nombre. La tundra solo respondió con ecos y el aullido del viento. Al día siguiente, se solicitó un helicóptero Mi-8, un gran helicóptero soviético utilizado en el norte para operaciones de transporte y búsqueda y rescate. El helicóptero sobrevoló un área de 30 millas a la redonda del chum, con pilotos y observadores buscando cualquier señal. Una persona, una manada de renos, huellas en la nieve. No encontraron nada. La búsqueda continuó durante una semana. Más de 50 personas peinaron las montañas y la tundra. Utilizaron todos sus conocimientos de la zona y todas sus habilidades de rastreo. Pero no encontraron ni a Kevin ni a su manada. 19 días después de la desaparición, un grupo de cazadores que revisaban trampas para zorros a unas 37 millas del chum de Kevin descubrió un grupo de renos. Al mirar de cerca, vieron marcas en sus orejas. Cada reno de una brigada de pastoreo de renos tiene una marca especial grabada en la oreja para identificar a qué brigada pertenece. Eran los renos de Kevin. Los cazadores contaron 47 renos. Los animales estaban dispersos por una gran zona, pastando en grupos separados de 5 a 10. Parecían asustados y nerviosos, y se mantenían alejados de las personas. Por lo general, los renos domésticos se muestran relativamente tranquilos con los pastores, pero estos se asustaban y huían. Durante las semanas siguientes, se encontraron varios grupos más de ciervos de la manada de Kevin, un total de unos 80 animales dispersos por una vasta zona en un radio de 60 millas alrededor del chum. Los 153 ciervos restantes nunca se encontraron. Llegó el invierno a Chukotka. La temperatura bajó a 40 degrees. Comenzaron las tormentas de nieve. La búsqueda de Kevin se suspendió hasta la primavera. Su esposa y sus hijos adultos se negaban a creer que estuviera muerto. Un pastor de renos con 35 años de experiencia no podía simplemente desaparecer. En marzo de 1988, 5 meses después de su desaparición, un grupo de cazadores realizó su ronda primaveral por el territorio para comprobar cómo habían sobrevivido al invierno los animales salvajes. A 27 kilómetros del chum de Kevin, en una ladera, vieron algo oscuro en la nieve. Al acercarse, se dieron cuenta de que era un cuerpo humano. Era Kevin. El cuerpo yacía en la nieve de la ladera, parcialmente cubierto por los ventisqueros. Cerca de allí, cuidadosamente apilada, estaba toda su ropa tradicional. Para comprender lo extraño que es esto, es necesario describir cómo es la ropa tradicional chukchi de los pastores de renos. Una kuchlyanka es un abrigo largo de piel de reno con el pelaje en el interior, que llega hasta las rodillas y tiene capucha. A menudo se lleva otra kuchlyanka encima, con el pelaje en el exterior. Pantalones de piel de reno. Unti son unas botas altas de piel con suelas de piel de morsa, forradas de piel y hierba para abrigar.
manoplas. Esta ropa se creó a lo largo de siglos específicamente para sobrevivir en el clima ártico, donde las temperaturas invernales bajan hasta los 49 degrees. Todas estas prendas fueron retiradas de Kevin y cuidadosamente dobladas junto a su cuerpo. La culianca estaba doblada, los pantalones estaban colocados por separado y las botas sunta estaban junto a ellos en pares. Parecía como si el hombre se hubiera desvestido y doblado la ropa de forma metódica y tranquila. Kevin yacía en ropa interior. Su cuerpo estaba congelado, cubierto de nieve y hielo. Los cazadores avisaron inmediatamente a las autoridades. El cuerpo fue trasladado al centro del distrito para ser examinado. El forense determinó que la causa de la muerte había sido hipotermia. No había duda al respecto, pero el experto no pudo responder a la pregunta fundamental. ¿Por qué un pastor de renos experimentado que había vivido toda su vida en el Ártico y conocía todos los signos y peligros de la hipotermia se desnudaría en la tundra a una temperatura de 31 degrees? Existe un fenómeno conocido como desvestimiento paradójico, la etapa final de la hipotermia grave, en la que los vasos sanguíneos periféricos se dilatan repentinamente, enviando una oleada de sangre caliente a las extremidades. Esto crea una falsa sensación de calor intenso, y la persona que muere de frío comienza a sentir un calor insoportable y se quita la ropa. Se trata de un fenómeno médico bien documentado. Pero la pregunta era, ¿cómo acabó Kevin en un estado de hipotermia grave en primer lugar? Tenía toda la ropa necesaria, conocía la tundra, tenía una cabaña con una cálida chimenea a solo 27 kilómetros de distancia. ¿Por qué no regresó allí? Los ancianos del pueblo se reunieron en la casa de la familia Kevin para discutir el asunto. En la cultura Chukchi, los ancianos no son solo personas mayores, sino los guardianes del conocimiento tradicional, los que recuerdan las viejas historias, comprenden las leyes de la tundra y saben cómo comunicarse con los espíritus. El más anciano de ellos, un pastor de renos de 76 años, llamado Tim Nevi, que aún recordaba los días anteriores al dominio soviético, dijo: «Vi algo así una vez cuando era joven. Un pastor desapareció junto con su rebaño. Lo encontraron a un mes de distancia del campamento, desnudo. Los ancianos dijeron entonces que los espíritus de la tundra se lo habían llevado. Cuando los espíritus llaman, una persona debe ir. No puede resistirse. Lo llevan donde lo necesitan. Le quitan el calor de su cuerpo. Le quitan la mente. Al final, se desnuda porque siente fuego en su interior, aunque esté helado». Para muchos residentes del pueblo, esta explicación tenía sentido. En la cosmología tradicional Chukchi, la tundra está habitada por espíritus, espíritus del viento, espíritus de las piedras, espíritus de los renos, espíritus de los antepasados. Estos espíritus pueden ser benevolentes, pero también pueden ser peligrosos. Tienen sus propias leyes, sus propios deseos. A veces se llevan a las personas, pero algunos buscaron una explicación racional. Quizás Kevin había sufrido una lesión en la cabeza. Se cayó, se golpeó la cabeza y sufrió una conmoción cerebral. En un estado de confusión, comenzó a vagar en la dirección equivocada. Se perdió y murió congelado. Eso explicaría su muerte, pero no explicaba la desaparición de la manada y la extraña ruptura de las huellas en las rocas. Quizás la manada se asustó por algo, una manada de lobos, un oso, y se dispersó en todas direcciones. Kevin corrió tras ellos, tratando de reunir a la manada, se alejó mucho y se perdió. Pero eso no explicaba por qué no había rastros de la huida aterrada de los renos. La historia de Kevin se convirtió en otra más de una larga lista de misteriosas desapariciones en el Ártico. En estos lugares, donde el hombre roza los límites de la supervivencia, donde la naturaleza muestra su poder absoluto, a veces suceden cosas que no pueden explicarse racionalmente.
El 15 de marzo de 1992, un cazador chukchi de 38 años llamado Tianat Bal salió de la aldea de Labrentia, en Chukotka, para revisar sus trampas para morsas en la tundra costera, a unos 8 kilómetros de su casa. A principios de marzo, en estas tierras, el día polar comienza a regresar tras la larga oscuridad del invierno. Sin embargo, la temperatura sigue rondando los 25 de Gptaritis. Tianat Bal no era ningún novato. Llevaba más de 20 años cazando en esta zona, siguiendo los pasos de su padre y su abuelo por las antiguas rutas de su pueblo desde su juventud. Conocía cada roca, cada recodo de la costa, cada punto peligroso del hielo, tan bien como conocía su propia casa. Los ancianos de la aldea hablaban de él como uno de los cazadores más experimentados. Esa mañana, Tianat Bal le dijo a su esposa que volvería por la tarde. Enganchó un tiro de 5 perros Laika, todos ellos animales entrenados y experimentados que habían recorrido cientos de kilómetros con él por el desierto ártico. Cargó todo lo que necesitaba en el trineo: un rifle, provisiones de carne seca y pan, un termo con té caliente, cuchillos y cuerdas. Vestía la ropa tradicional chukchi, un abrigo de piel de ciervo, pantalones de piel y botas, ropa que había salvado a su pueblo del frío ártico durante siglos. Cuando llegó la medianoche y Tianat Bal no había regresado, su esposa se preocupó. En la tundra, la gente no llega tarde sin más. Un retraso podía significar problemas, trineos rotos, lesiones o un encuentro con un oso. Despertó a los vecinos. Al amanecer, un grupo de hombres del pueblo partió en motos de nieve para buscarlo. A unos 11 kilómetros del pueblo, más lejos de lo esperado, encontraron su trineo. La escena que presenciaron asustó incluso a estos cazadores curtidos. Los 5 perros estaban atados a una gran roca, vivos pero en un estado de pánico absoluto. Aullaban, tiraban del arnés e intentaban liberarse. Sus ojos estaban llenos de miedo. El trineo estaba intacto. Todas las pertenencias de Tianat Bal estaban en su sitio. El rifle estaba en su funda, el termo con té estaba en el trineo y la comida estaba empaquetada. Pero el cazador había desaparecido. Los hombres comenzaron a buscar huellas. Las huellas de las botas de Tianat Bal eran claramente visibles en la nieve y conducían desde el trineo hasta un grupo de grandes rocas a unos 100 metros al norte. Siguieron las huellas. Paso a paso, el rastro conducía a través de la tundra abierta hasta las rocas. Entonces, en la nieve completamente plana y abierta, las huellas terminaron abruptamente. No había nada más. No había huellas, ni señales de lucha, ni rastros de animales. Solo la última huella de una bota en la nieve. Y eso era todo. Era como si Tianat Bal hubiera sido levantado en el aire. Los cazadores comprobaron el viento esa noche. Prácticamente no había. Una brisa ligera no habría podido cubrir las huellas tan rápidamente en terreno abierto. Examinaron la nieve a su alrededor. Era densa, compacta, ideal para conservar las huellas. Si Tianat Bal hubiera seguido caminando, las huellas habrían sido visibles, pero no estaban allí. Al atardecer del mismo día, el grupo de búsqueda había aumentado a 40 personas, todos cazadores experimentados de Labrentia y pueblos vecinos. Peinaron la tundra en círculos, extendiéndose desde el lugar donde terminaban las huellas. Revisaron cada hueco, cada montón de piedras, cada grieta en el hielo. Gritaron el nombre de Tianat Bal. Solo el viento les respondía. La búsqueda continuó durante 5 días. Los hombres trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer, algunos pasando la noche en la tundra para no perder tiempo regresando al pueblo. Utilizaron todos sus conocimientos de la zona y todas sus habilidades de caza, pero Tianat Bal parecía haberse desvanecido en el aire. 2 semanas después de su desaparición, un grupo de cazadores que revisaban las trampas en la costa del estrecho de Bering hicieron un terrible descubrimiento. A 22 millas del lugar donde desapareció Tianat Bal, casi en dirección opuesta al pueblo,
yacía un cuerpo entre los bancos de hielo. Era Tinat Bal. El cuerpo estaba parcialmente congelado y cubierto de escarcha. Yacía de lado entre trozos de hielo, como si se hubiera acostado a descansar y nunca se hubiera levantado. Cuando los cazadores se acercaron, notaron algunas cosas extrañas que no tenían sentido. Le faltaban las botas. Tinat Bal tenía los pies descalzos, pero cuando le examinaron los pies, descubrieron que la piel estaba casi intacta. Había algunos arañazos, ligeros signos de congelación, pero nada grave. No había cortes profundos, ni congelaciones graves, ni ninguno de los terribles daños en los tejidos que deberían haber aparecido si una persona hubiera caminado 35 kilómetros descalza por la tundra helada a una temperatura de 25 degrees Celsius. Llevaba puesta toda su ropa tradicional de piel, el abrigo y los pantalones, pero estaban desabrochadas. El kuchlanka estaba abierto y los pantalones desatados. En esas condiciones, con el frío ártico, una persona se congela en cuestión de horas, si no antes. El cuerpo fue trasladado al pueblo. No había signos de muerte violenta. No había heridas de cuchillo ni de bala. No había signos de ataque de osos u otros depredadores. Se determinó que la causa de la muerte fue hipotermia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo pudo un cazador experimentado que había vivido toda su vida en el Ártico y conocía todos los signos de la hipotermia desabrocharse la ropa en un frío mortal? ¿Cómo acabó a 35 kilómetros de su trineo, en dirección opuesta? ¿Por qué no regresó al trineo, donde estaban sus perros, sus provisiones y su rifle? Y lo más misterioso de todo, ¿por qué sus pies parecían no haber caminado apenas? Los investigadores del centro del distrito buscaron una explicación racional. Quizás Tinat Bal recibió un golpe en la cabeza por la caída de una roca, lo que le provocó una conmoción cerebral y desorientación. En un estado mental confuso, se dirigió en la dirección equivocada. Fue arrastrado por el viento, se congeló y experimentó un desvestimiento paradójico en la fase final de la hipotermia. Pero esta versión no explicaba el estado de sus pies. Si hubiera caminado 35 kilómetros, incluso con botas, y mucho menos descalzo, sus pies habrían quedado destrozados. ¿Y dónde estaban los zapatos? ¿Y por qué las huellas terminaban de forma tan extraña en las rocas? Los ancianos del pueblo no buscaron explicaciones racionales. Se reunieron en la casa de Tinat Bal y realizaron un ritual tradicional. El más anciano de ellos, un cazador de 80 años llamado Buntegin, dijo: «Los espíritus de la tundra se lo llevaron. Rompió algo, o le llegó la hora. La tundra se lleva a quienes elige. No podemos conocer sus leyes». La esposa de Tinat Bal dijo que, unos días antes de su desaparición, su marido había hablado de unos sueños extraños. Soñaba con un zorro blanco que lo llamaba al norte, al mar. En la tradición Chukchi, el zorro blanco es un mensajero de los espíritus. Soñar con él puede ser un presagio. La historia de Tinat Bal se convirtió en otra más de una larga lista de desapariciones inexplicables en el Ártico. Los residentes locales saben que la tundra no perdona los errores, pero a veces se lleva incluso a aquellos que no han hecho nada malo. Los lleva según sus propias leyes, que los humanos no comprenden. Han pasado 33 años desde aquel día de marzo. Tinat Bal tendría ahora 71 años. Sus hijos han crecido y se han convertido en cazadores como su padre. Evitan el lugar donde terminaron sus huellas. Dicen que los perros siguen negándose a ir allí, gimiendo y resistiéndose. En el pueblo de Labrentia, recuerdan a Tinat Bal como un buen cazador y un buen hombre. Y recuerdan su desaparición como un recordatorio. La tundra no es solo tierra. Es un espacio vivo con sus propios espíritus y sus propias reglas, y a veces se lleva a quienes considera necesarios.
Otra desaparición que desafía la lógica y el sentido común ocurrió a finales de la década de 1980 en las afueras de la ciudad más septentrional de Rusia, Pevek, en Chukotka. Allí vivía una anciana esquimal llamada Irgubie. Todo el mundo la conocía, tranquila, obstinada, resistente, con las manos permanentemente manchadas de zumo de bayas y pescado. Tenía 64 años y llevaba más tiempo recogiendo bayas en la tundra que muchos de los habitantes del pueblo, más de 50 años. El 22 de agosto de 1989 fue un día cálido, algo poco habitual en esa zona. El verano ártico estaba a punto de terminar, la hierba se estaba volviendo amarilla, el musgo se oscurecía y las colinas comenzaban a adquirir un tono rojizo otoñal. Pero ese día la temperatura era de unos 8 grados centígrados, sin viento, húmedo, pero agradablemente septentrional. Para los lugareños era casi un lujo, un día en el que se podía salir a la tundra sin miedo a congelarse. Por la mañana, Irgubie llamó a su nieta, una niña de 12 años llamada Nunamtuk, para que la acompañara. A menudo iban juntas a la tundra a recoger bayas. Las moras árticas y los arándanos no solo eran un manjar, sino una parte esencial de su dieta invernal. Las moras árticas son bayas de color ámbar que crecen en los pantanos, muy apreciadas en el norte, similares a las frambuesas del norte, pero que crecen en la tundra. Los arándanos son conocidos por muchos, pero en Chukotka son más densos, más ácidos y sobreviven al frío. Los campos de bayas estaban a unos 5 kilómetros del pueblo. Para los habitantes de Pevek no es una gran distancia, especialmente en verano, cuando no hay ventiscas ni noches polares. Caminaron tranquilamente por la tundra. Irgubie caminaba con paso seguro y familiar, mientras que Nunamtuk se distraía constantemente con los cantos de los pájaros, las flores extrañas y las huellas de zorros en el musgo húmedo. Al mediodía, llegaron a un pequeño arroyo de la tundra. En lugares como este, el agua está helada incluso en verano, ya que la nieve derretida y los manantiales subterráneos la alimentan durante todo el año. Irgubie sugirió que hicieran un descanso. Sentémonos, descansemos y luego llenemos la cesta. El invierno es largo. Se sentaron en una roca plana junto al agua, bebieron té de un termo y comieron galletas. Después de unos minutos, Irgubie se levantó y le dijo a su nieta: «Siéntate aquí y descansa, ahora vuelvo». Y señaló una pequeña loma, una colina baja a unos metros de distancia. A sus pies crecían densos arbustos. Allí, según ella, siempre había buenas moras árticas. Nunamtuk se quedó en la roca. Desde allí podía ver perfectamente a su abuela, una figura con una chaqueta oscura y un pañuelo en la cabeza que caminaba hacia los arbustos. Se agachaba y empezaba a recoger bayas. El sonido del tranquilo chapoteo del arroyo, los ocasionales cantos de los pájaros, el lejano zumbido del viento. Todo era familiar y tranquilo. Pasaron varios minutos. Nunamtuk dijo más tarde que el tiempo parecía haberse detenido. Se sentó, miró a su alrededor y pensó en algo propio. De repente, en el silencio de la tundra, oyó un sonido extraño, un silbido agudo y prolongado que nunca había oído antes. No se parecía al canto de un pájaro ni al sonido del viento entre las rocas. Parecía provenir de esa misma colina. La niña se estremeció y se volvió hacia donde había visto a su abuela un segundo antes. Se dio cuenta de que Irgubie había desaparecido. No había nadie donde acababa de estar. Nunamtuk se levantó de un salto y corrió hacia los arbustos. El suelo estaba ligeramente húmedo, pero no pantanoso, por lo que era fácil caminar. Cerca de los arbustos, vio la cesta de su abuela, medio llena de moras árticas y arándanos. La cesta estaba tumbada de lado y algunas bayas habían rodado sobre el musgo. Pero Irgubie no estaba por ninguna parte. La niña empezó a gritar: «¡Va! ¡Va! ¿Dónde estás?» Silencio. La tundra estaba en silencio. No se oían pasos, ni crujir de ramas, ni respuesta alguna.
Corrió alrededor de los arbustos, miró detrás de las rocas y subió un poco más por la ladera de la colina. No había rastros, no había figuras en la distancia, solo la misma extensión plana de musgo y líquenes, colinas suaves y rocas dispersas. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego media hora. Todo lo que tenía consigo era un pequeño cuchillo y una taza. Nunam Tuk tenía 12 años, pero como todos los niños del norte, entendía que la tundra no era un lugar para jugar. El tiempo pasaba y su abuela no respondía. Empezó a sentir miedo. Finalmente, tomó una decisión de vida o muerte: dejar la cesta, memorizar la ubicación y correr al pueblo en busca de ayuda. Sabía el camino, ya que habían venido por la misma ruta. La niña corrió, a veces a gran velocidad, tratando de no perder la orientación. El corazón le latía con fuerza en la garganta y las piernas le fallaban por el miedo y el cansancio. Después de aproximadamente 1 hora, llegó a Pevek. Sin aliento y llorando, entró corriendo en la casa de su familia y contó incoherentemente lo que había sucedido. Estábamos junto al arroyo. La abuela fue a la colina. Se oyó un silbido. Miré hacia atrás y ya no estaba. Solo quedaba la cesta. En un pequeño pueblo de unas 60 personas, noticias como esta se difunden rápidamente. Media hora más tarde, casi toda la comunidad estaba lista para ir a la tundra. Los hombres llevaron armas por si se encontraban con un oso, y las mujeres llevaron ropa de abrigo, comida y radios. Una fila de personas se adentró en la tundra. Llevaron a Nunam Tuk con ellos para que les mostrara la ubicación exacta. Caminaron rápido, pero con cautela. Cuando llegaron al arroyo, el día estaba llegando a su fin. El sol ártico comenzaba a descender y las sombras se alargaban. Encontraron la cesta de Irgubie, donde su nieta había dicho que estaría. Las bayas que contenía se habían secado ligeramente al sol. A su alrededor había pequeñas huellas de Nunam Tuk y otras más grandes de Irgubie. Los ancianos se agacharon y examinaron el suelo y el musgo. Las huellas de Irgubie iban desde el lugar donde estaba la cesta hasta un grupo de grandes rocas al pie de la colina, a unos 50 metros de distancia. Las huellas eran claras. La anciana había caminado a un ritmo normal, sin correr ni apresurarse. Siguieron las huellas hasta las rocas, y entonces, nada. Las rocas estaban secas, cubiertas de líquenes en algunos lugares. Ni una gota de sangre, ni señales de lucha, ni tela rasgada. Si hubiera tropezado y caído, debería haber habido algo. Una marca de derrape, musgo roto, ramas rotas. Pero aquí todo estaba intacto. Era como si hubiera llegado a esas rocas y se hubiera desvanecido en el aire. La búsqueda continuó durante 11 días. La gente peinó la tundra en círculos, ampliando el radio cada día. No había helicópteros cerca del pueblo. Eran años difíciles en los que los equipos se averiaban y el combustible estaba racionado. La gente caminaba, conducía coches viejos y utilizaba los escasos vehículos todoterreno. Por la noche, la temperatura bajaba a 0 de Grimborserti y durante el día se mantenía alrededor de 5 de Gribkikinu. Para una persona con ropa de abrigo, esto no es mortal. Irgubie vestía ropa tradicional de abrigo: un chaleco de piel, una chaqueta, una falda gruesa y unos zapatos tradicionales llamados torbasa. Las torbasas son zapatos de piel de ciervo con suelas blandas, cálidos y cómodos para caminar por la tundra. Al principio, la gente creía que la encontrarían con vida. Podría haberse perdido. Sus piernas podrían haberle fallado. Podría haberse caído y haberse lesionado el brazo. Pero tenía medio siglo de experiencia en supervivencia. Sabía cómo pasar la noche, cómo protegerse del viento, cómo hacer una pequeña hoguera con abedules enanos y musgo seco. Pero los días pasaban y la tundra seguía vacía. No había nuevas huellas, no había restos de fogatas, no había prendas de vestir, no había nada. 3 semanas más tarde, cuando la esperanza casi se había desvanecido,
un grupo de cazadores que regresaba de una zona más remota vio un extraño punto brillante en la distancia, en la ladera de una montaña baja. Se acercaron y se quedaron paralizados. A unos 2000 pies de altitud, sobre una roca plana en medio de una ladera casi desnuda, yacía el cuerpo de una mujer. Era Irgubie. Estaba tumbada boca arriba, con los brazos cuidadosamente cruzados sobre el pecho, como si la hubieran colocado allí deliberadamente, como se dispone a los muertos antes de una ceremonia. Su rostro estaba tranquilo, con los ojos cerrados. Lo más extraño estaba en los detalles. No llevaba torbas, es decir, zapatos. Tenía los pies descalzos, pero sus pies estaban limpios, sin heridas graves. Tenía algunos rasguños leves, la piel ligeramente enrojecida, pero sin grietas profundas por el frío, sin zonas raspadas, sin signos de largas caminatas sobre rocas y musgo. En aquellos días, la temperatura no bajó de los 0 de Gmerkade. Sí, para una persona no acostumbrada, 2 o 3 grados con el viento podían ser peligrosos. Pero para una mujer local vestida con ropa tradicional, era un final normal del verano. Sin embargo, el médico que examinó el cuerpo diría más tarde: la causa de la muerte fue hipotermia, es decir, murió de frío, aunque el tiempo estaba lejos de ser invernal. Casi no había pertenencias cerca del cuerpo, ni cesta, ni termo, ni objetos pequeños. Llevaba ropa, pero estaba ligeramente abierta, como si hubiera pasado calor. Esto es similar a la fase final de la hipotermia, cuando una persona que muere de frío siente un calor insoportable. Pero la pregunta principal que todos se hacían en el pueblo era otra: ¿cómo había llegado allí? Desde el lugar donde Irgubie desapareció hasta el punto donde se encontró su cuerpo, había unos 18 kilómetros en línea recta y en lo alto de las montañas. Para una mujer joven y en buena forma física, habría sido un viaje difícil, pero posible en unos pocos días. Para una mujer de 64 años, incluso acostumbrada a la tundra, era casi imposible, especialmente descalza, ya que parecía que se había quitado los zapatos mucho antes de morir, pero sus pies permanecían prácticamente intactos. Después del funeral, los ancianos del pueblo hablaban en voz baja para que los niños no los oyeran. No fue solo el viento, fue una llamada. Para los pueblos del norte, la tundra está viva. Es el hogar de los espíritus de las colinas, los ríos, las piedras y el viento. A veces se les oye como sonidos extraños, silbidos, zumbidos, susurros. Responder a esta llamada significa ir a donde no hay retorno. Nunamtuk, ahora una mujer adulta, recordó aquel día diciendo: a menudo pienso, si no hubiera sido por ese silbido, si no me hubiera distraído, ¿podría haber cambiado algo? La vi, y luego simplemente dejé de verla. Fue como si alguien hubiera apagado la imagen. A veces todavía sueña con su abuela de pie junto a los arbustos con una cesta, y con ese silbido fino que le hace estremecerse. La desaparición de Irgubie fue un recordatorio para Pebek de que, incluso en un cálido día de agosto, la tundra sigue siendo un lugar donde los humanos son invitados, no amos. Y a veces se lleva a aquellos que han caminado por ella toda su vida, con la misma facilidad con la que se cerraría una puerta invisible detrás de ellos.